Bienvenidos a los estudios de Telefides, el canal católico de Costa Rica. Bienvenido, don Rodrigo. Muchísimas gracias, doña Carlina. Don Rodrigo, el INEC en su encuesta nacional de hogares efectuada el año pasado, en julio del 2020, nos dice que el nivel de pobreza llegó en Costa Rica al 26.2%, lo que equivale a 419,000 y pico hogares pobres en Costa Rica. La pobreza extrema aumentó un 7%, lo que equivale a 112,000 hogares para el 2020. En términos de personas, la incidencia de pobreza es del 30%, lo que significa 1.500.000 personas pobres en Costa Rica. Y somos 5 millones y un poquito, ¿verdad? Ese porcentaje de personas que están en pobreza extrema es de 8.5, lo que en cifras absolutas representa que se sumaron 96,697 personas en esta condición, para un total de 435,091 personas con ingresos per cápita iguales o inferiores al costo de la canasta básica. Son muchas cifras, don Rodrigo, ¿verdad? A veces cuesta entenderlas, pero ¿por qué hay más pobres y más pobres extremos en este país? Usted tiene razón, doña Carlina, son cifras que hay que entenderlas. La manera en que yo trato de contarle a la gente para que visualice el problema, porque es un problema serio, no es un problema de solo los que están en pobreza extrema, es un problema de la gente que está bien acomodada también, porque temas como criminalidad, la cohesión social, la estabilidad del sistema político en el que vivimos, los que hemos tenido más suerte, más bendiciones, están siendo amenazados de manera clara y directa por estas situaciones. Pero para que lo visualicen, 435,000 personas en pobreza extrema. ¿Qué significa eso? Eso significa que esa gente, lastimosamente, no puede consumir los contenidos de la canasta básica en el día, con sus ingresos. Entonces, añádale, y tienen menos ingresos que para consumir la canasta básica. Añádale el teléfono, el agua, la luz, el alquiler, los pases. Esa gente se va a ir hoy con hambre a la cama. 435,000 personas. Eso es como meter, para que lo visualicen, llenar 15, 16, 17 estadios nacionales hasta el copete de gente que está con hambre hoy. ¿Qué piensa usted, señora? ¿Qué piensa usted, señor? ¿Le parece que eso es bueno para usted o para el país? Obviamente no. ¿Por qué es que la pobreza ha aumentado? Bueno, porque el mercado laboral está muy afectado. Hay, usted lo dijo, 26.6%, bueno, eso fue en el pico, pero hay más o menos 20% de costarricenses de personas en este país que están buscando trabajo y no encuentran. Hay un grupo muy grande que se llaman los desalentados, que ya dijeron, dejo de buscar trabajo, porque no me van a dar. Y eso incluye gente de 40 años y más. Y de 50 todavía es más difícil conseguir trabajo, ¿verdad? Entonces, desempleados, desalentados. Están los subempleados, que quieren trabajar tiempo completo, pero les dicen, no, puede trabajar solo 4 horas, media jornada, etc. Están también los subempleados, que es el chofer de Uber, el de la motocicleta, el de Uber Eats, etc., que está ahí y consigue 4 viajes en un día en 8 horas, porque está esperando a que lo llamen. Eso también afecta. Están los que tienen las jornadas suspendidas. Estamos hablando más o menos de que el 30-40% de la gente que necesita trabajar para comer, para pagar el alquiler, se le redujeron muchísimo los ingresos, ¿verdad? De una porción significativa a nada. ¿Cómo no va a haber más pobres? Además, Carlina, acuérdese que en Costa Rica, a pesar de 60, 50 programas de alivio a la pobreza, de millones de colones que se gastan en eso, los administramos tan mal que la pobreza antes de la pandemia estaba pegada en un 20-21% y nunca le hicimos mella. ¿Cómo puede ser? Pues vemos a lo mismo. Son temas de mala administración, mala formulación, primero,
mala formulación de políticas públicas que tienen que ver con la realidad y el realismo de los diagnósticos y la implementación de las políticas públicas que podrían aliviar esos males. No las hay. Es echarle plata al problema como que si eso fuera, y lo que hemos hecho es echar agua en un canasto. Hay que cambiar las cosas. Y si hablamos de pymes, MIPYMES, de trabajadores independientes, ¿verdad? Y más ahora con la pandemia del COVID, mucha gente quedó desempleada y está tratando de salir adelante con sus emprendimientos, pero no hay un alivio ni un incentivo de parte del gobierno para seguir, o sea, para que esa gente siga adelante. ¿Qué podemos decir de este grupo de personas que es un porcentaje muy alto también de la población, que es del sector privado, pero que no está formalizado o está medianamente formalizado y está con sus empresas que quiebran a los meses, ¿verdad? No sobreviven los 3 años? Es muy lamentable que Costa Rica haya perdido tantas vidas, tantas personas por causa de esta pandemia. Pero lo que no se nos puede olvidar es que hay un cementerio enorme de empresas que han cerrado, que no han podido sobrevivir, ¿verdad? Bueno, y la demanda agregada, es decir, lo que la gente puede comprar y las MIPYMES pueden vender, está contraída. Hace falta caminar por la Avenida Central para ver un montón de cortinas de hierro. Es una expresión visual de la crisis. ¿Hay 2 Costa Ricas, don Rodrigo? ¿O hay más de 2 Costa Ricas? Hay más de 2 Costa Ricas. Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo, que significa que todos los bienes y servicios que genera la economía, hay un porcentaje enorme que se lo lleva poquita gente en el 10%, en el 1% más alto. Y a mí la desigualdad no es un tema que deba preocuparnos per se, ¿verdad? La pregunta es, ¿verdad?, si esa desigualdad es justa. Es decir, ¿es esa desigualdad producto de la ética de trabajo, producto de la inteligencia natural de una persona, o es producto de que el Estado costarricense no le dio oportunidades a todas las personas de igual manera? Fíjese que los niños y niñas que no tienen acceso a la internet o no tienen el aparatico para conectarse a clases, ¿verdad?, y producto de las huelgas que ha habido desde 2018, hay una gran cantidad de la población infantil de este país que en los últimos 3 años de educación perdieron 1 año y medio de educación. Y ese año y medio, en términos de lo que la persona va a ganar en su vida profesional, en su vida laboral, significa la diferencia entre la pobreza y la clase media. Ahí está el ejemplo, más claro, ¿verdad? Nosotros sabemos que la estimulación temprana de los niños, la ciencia sabe, es fundamental para adquirir las habilidades necesarias para competir efectivamente en el mercado laboral, para ser exitoso. ¿Usted sabe qué porcentaje de los niños pobres de Costa Rica van a un Cincinnati o al kindergarten? Cuéntenos. Como el 21 o 22% del quintil más pobre, el 20% más pobre. En el quintil más rico, en el 20% más rico, ese número es el 86%. Y los otros, yo sospecho que lo que tienen son institutrices, maestros privados, etc. ¿Cómo van a competir en el futuro? Entonces, hemos hecho muchas Costa Ricas, las Costa Ricas de la zona franca, las Costa Ricas de las MIPYMES que no pueden operar, que tienen un montón de supervisores, que los permisos, que no tienen acceso a capital crediticio para invertir, que miles de obstáculos. Es como jugar esos juegos que a algunos diputados les gusta mucho jugar en la asamblea, sí, en que van corriendo y les aparece gente que les tira una lanza, un veneno y un monstruo que les cae encima y ahí se van. Eso es la realidad de un microempresario. Pero claro, los diputados lo ven desde su pantallita divirtiéndose, pero estoy tratando de decir que la realidad es diferente para diferentes personas. Claro. Y esa es la semilla, esas múltiples Costa Ricas,
En el siglo XXI, donde la gente se mete en Facebook y ve las fotos de la vida de otros y donde no hay secretos, esa es la semilla que nos puede llevar a que este país deje de ser la Suiza de Centroamérica y se convierta en, Dios no quiera, la Venezuela de Centroamérica, ¿verdad? O una Nicaragua más en Centroamérica. No, hay que seguir con la Costa Rica próspera y hermosa que nos heredaron nuestros antepasados. Don Rodrigo, en un eventual gobierno suyo, ¿qué haría usted y su equipo de trabajo para hacer que los hogares del país vuelvan a esa estabilidad económica que les permita ingresos para vivir con dignidad y estrechar esa brecha económica? Mire, el problema de la pobreza es multidimensional. Yo creo que la visión que debe tener este país es una visión de una sociedad mayoritariamente de clase media y próspera. Aquí hay muchos políticos que dicen la clase media, etcétera, pero es que no definimos, hablamos en K o en cuti. Yo no sé si ustedes se acordarán, señoras y señores de la audiencia, donde hablamos así enredado para que no nos entiendan. Mira, ¿qué significa la clase media? Pongámosle una definición operativa para llegar ahí. Clase media significa un grupo de personas, familias, que tienen un ingreso para consumir suficiente para alcanzar un nivel de bienestar que cuando uno lo ve dices clase media. Gente que tiene una casa propia, puede pagar la hipoteca, tiene vehículo, pueden educar a sus hijos, comen nutritivamente cuando hay que hacerlo, tienen acceso a actividades vacacionales y de ocio. No es vivir en un palacio. Pero clase media también significa, muy importantemente, la ausencia de vulnerabilidad y riesgo económico. Que se enfermó alguien, ¡pum!, a la pobreza. Que hubo un accidente, ¡pum!, a la pobreza. Póngase a pensar en la gente que nosotros pensamos que es hoy clase media, ¿qué les pasaría a ellos y ellas si hubiese una devaluación fuerte del colón producto del mal manejo financiero y económico de este país? Hay una enorme vulnerabilidad. Pagan la hipoteca en dólares, pagan la cuota del carro en dólares. ¿Qué les va a pasar? Te van a perder su casa y su carro. Sobre todo cuando el mercado de trabajo. Esas definiciones operativas de la visión país es lo que aquí falta. Lo que yo vengo y oigo economistas diciendo, tirando números, y oigo políticos tirando demagogia, y nadie me dice, bueno, definamos clase media. ¿Cuál es el ingreso per cápita? ¿Cuál es la estabilidad, lo robusto de la situación económica de estas familias? Y ahí es donde tenemos que trabajar. De hecho, esta conversación sobre cómo lograr una economía, una sociedad de clase media, yo la tuve con el presidente de Indonesia por horas y viera el avance que está haciendo ese país. Porque lo definieron con consejo del Banco Mundial y modestia parte del mío personal, lo definieron, identificaron los mecanismos, las llaves, las herramientas que tienen para llegar ahí y están llegando mucho más rápido que nosotros. A pesar de que nosotros empezamos la carrera, imagínense que cuando yo nací, el 80% de los indonesios vivían en pobreza extrema. Y hoy el nivel de pobreza es del 10%, la mitad de Costa Rica. Ve a países como Singapur, que era un lugar miserable en el año en que yo nací. Y ahora todo el mundo aspira a ser Singapur. Y ahora es el país más rico del mundo, por eso es que todos aspiramos. Bueno, después de Luxemburgo, por eso no es un país, es un principado. País es el más rico del mundo, más que los Estados Unidos, más que Francia, más que Inglaterra. Y cuando yo nací, ya estoy viejito, pero en términos históricos no es tanto tiempo, era un lugar no pobre, miserable. ¿Por qué? Porque hicieron bien las cosas. Los tigres asiáticos, las antiguas repúblicas soviéticas, Letonia, Estonia, Lituania, los países detrás de la cortina de guerra que eran pobres, hoy tienen ingresos per cápita
de 3, 4 veces el de Costa Rica. Imagínense, y lo voy a terminar aquí, yo sé que me estoy extendiendo. En 1980, Costa Rica, señoras y señores, tenía un ingreso per cápita de $3,600 de aquella época. China de 361. Nos pasaron. Nosotros íbamos en bicicleta cuesta arriba y ellos pasaron en una moto. Corea del Sur, un país sin recursos naturales que pasó de una guerra terrible, que ha estado en conflicto dividido con el país del norte, Corea del Norte, ese régimen tan... Ellos tenían 60% de ingreso per cápita menos que nosotros en el 80. Hoy están a 5 veces más que nosotros. ¿Qué nos pasó? Empezamos la carrera adelante y nos dejaron botados. Hablamos de clase media. Hablamos de falta de la ausencia de vulnerabilidad económica que no deja dormir a la gente. Bueno, preguntémonos por qué no estamos ahí y por qué otros nos pasaron de una manera tan evidente. Ese es el tema, doña Carlina. Muchas gracias, don Rodrigo, nuevamente por esta conversación y a todos los televidentes de Telefides que nos están viendo y nos siguen por las redes sociales. Muchísimas gracias.